Hermanos, pregunto, ¿cuál es, pero no vayan a abrir la Biblia, cuál es el libro que viene inmediatamente después de Jueces? Me equivoqué. Bueno, el libro de Josué es el libro de Jueces. Pues, Yo Jueces. mismo, yo mismo, yo mismo me caí en la gracias, trampa. pastor. Bueno, el libro de Jueces sigue inmediatamente al libro de Josué. El libro de Josué es la conquista final de la tierra prometida, es decir, la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Y a partir de allí, el libro de Jueces nos narra una serie de circunstancias. Y esas circunstancias se resumen en esta frase que les voy a mostrar. El libro de Jueces muestra un ciclo repetido en Israel de cuatro cosas: pecado, la disciplina de Dios, el clamor por perdón, por restauración y la liberación. Si usted lee el libro de Jueces, usted se va a dar cuenta que este ciclo se repite una y otra vez, una y otra vez. Y en medio de ese ciclo de pecado, disciplina, clamor, liberación, que vuelve a empezar una y otra vez, aparecen muchos personajes que nosotros conocemos. Quizás los dos más destacados son Gedeón y Gedeón y Sansón, ¿ok? Que fueron jueces de Israel. Pero en el capítulo 19 ocurre uno de los eventos más dantescos que se nos narran en la Biblia. En esa corrupción moral que había en Israel, ocurre un evento en el cual un levita que viene con su concubina llega y se hospeda en casa de un hombre que era de la tribu de Benjamín. Y estando allí, este hombre, vienen hombres de la tribu de Benjamín para solicitar a este hombre para ser sexualmente abusado, lo cual demuestra la profunda corrupción. Tal y como Sodoma y Gomorra existía este tipo de corrupción en medio de esta tribu, la tribu de Benjamín. El levita decide entregarle es a la mujer, ellos abusan sexualmente de la mujer y la mujer luego, que es dejada muerta en las puertas de la casa, es descuartizada en 12 pedazos y esto es enviado a las tribus. Hay una connotación terrible, profunda, que no es la razón de esta reflexión. Lo que sí quiero destacar, porque es importante siempre darle un contexto a todo lo que vayamos a analizar, es que Israel estaba en esa profunda miseria moral, espiritual, y producto de ese pecado, de esa miseria que imitaba incluso pueblos como Sodoma y Gomorra. Aún Dios se está moviendo en medio de algunos hombres y en medio del pueblo. Entonces, en el capítulo 20, a raíz de esta atrocidad que cometió la tribu de Benjamín, el resto de las tribus se levantan para ir en contra de Benjamín y para exigirle a Benjamín que entregue a los culpables, los cuales ellos deciden oponerse y no entregarlos, sino cubrir en este caso su culpa, su pecado. Y eso desata una guerra interna, una guerra civil entre los mismos israelitas que pelean entre sí. En medio de ese contexto, de esa guerra, la parte que está en contra de Benjamín, y Benjamín también es parte de Israel, pero en este caso se forman estos dos bandos, en medio de esa guerra, la parte que está en contra de Benjamín está decidiendo ir en guerra, pero no están consultando a Dios si lo deben hacer o no lo deben hacer, sino cuándo y dónde lo van a hacer. Es decir, prácticamente ellos tomaron la decisión sin consultar a Dios sobre lo que querían hacer. Y esto
nos lleva al versículo 21 del capítulo 20 de Jueces. Jueces, versículo 21 y versículo 22. Recuerden que es muy difícil en este tipo de reflexiones ampliar todo el contexto del pasaje. Por eso les di la historia muy someramente. El libro de Jueces, como dije, es un libro complejo. No podemos alegorizar todos los pasajes bíblicos ni transformarlos como nosotros queremos. No podemos forzar el texto para que diga lo que nosotros queremos, pero sí podemos encontrar un significado en el pasaje que podamos aplicar a nuestra vida siempre y cuando no contradiga el texto. Entonces, en Jueces 20, versículo 21, dice: Saliendo entonces de Gabaa los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. En este primer encuentro bélico, repito, cuando dice los hijos de Israel se refiere a las otras 11 tribus. Benjamín también es parte de Israel, pero ahora se han formado dos bandos, Benjamín contra el resto de las tribus. Benjamín logra derrotar a el resto de las tribus. Pero el versículo 22, que es el centro de nuestra reflexión, dice: Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel, perdón, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Sufren una derrota, se van a dormir derrotados, se van a dormir apesadumbrados por la derrota. Sin embargo, al otro día vuelven a ordenar la batalla en el mismo lugar como habían hecho el primer día. La reflexión que queremos exponer hoy se titula: Antes de seguir, vuelve a Dios. Antes de seguir, vuelve a Dios. Y la voy a leer. Dice: el libro de Jueces describe uno de los periodos más difíciles de la historia de Israel. Fue una época marcada por inestabilidad espiritual, moral y social. El pueblo había recibido la tierra prometida, pero su relación con Dios se había deteriorado profundamente. El libro repite varias veces una frase que resume el problema de fondo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. De hecho, así termina el libro de Jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, había una anarquía dentro del pueblo de Israel. Perdón. En ese contexto, ocurre uno de de los episodios más dolorosos de la historia de Israel. Un crimen terrible cometido en la ciudad de Gabaa, en la tribu de Benjamín, provocó indignación en todo el pueblo. Las demás tribus exigieron justicia, pero Benjamín se negó a entregar a los culpables. Lo que comenzó como una demanda de justicia terminó convirtiéndose en una guerra civil entre hermanos. Antes de la batalla, Israel consultó a Dios. Sin embargo, el primer enfrentamiento terminó en una derrota devastadora. Miles de hombres murieron. Al día siguiente volvieron a la batalla y sufrieron otra derrota aún más dolorosa. Es en ese contexto donde aparece nuestro versículo: reanimándose el pueblo, volvieron a ordenar la batalla. Después de una derrota amarga, Israel tuvo que levantarse nuevamente. Este versículo refleja una realidad que también conocemos en nuestra vida. Hay batallas que no se resuelven en un solo día. A veces nos acostamos esperando que al despertar el problema haya desaparecido, pero al abrir los ojos encontramos que la lucha sigue allí. Las dificultades, los conflictos, las decisiones difíciles o las pruebas espirituales
no siempre se evaporan con el paso de una noche. Sin embargo, el relato bíblico nos muestra algo muy importante. Israel no solo volvió a la batalla, también volvió a Dios. Después de las derrotas, el pueblo se reunió delante del Señor, lloró, ayunó y ofreció sacrificios. Reconocieron que no bastaba con tener la razón o con insistir en la lucha. Ellos necesitaban buscar al Señor con humildad. Es decir, aquí la lección de esta reflexión no es que no solamente tenemos que levantarnos y luchar, lo cual debemos hacer, sino en primer lugar necesitamos que el Señor sea nuestro auxilio, nuestro ayudador. Fue entonces cuando Dios respondió claramente y prometió la victoria. Este detalle es crucial para entender el pasaje. El texto no nos enseña simplemente a insistir con más fuerza en nuestras propias estrategias. Nos enseña que cuando enfrentamos derrotas o frustraciones, el primer paso no es volverlo a intentar, sino volver a Dios. Muchas veces creemos que basta con esforzarnos más. Pensamos que la solución está en nuestra determinación, en nuestra disciplina, en nuestra capacidad de resistir. Pero el relato de Jueces nos recuerda que incluso cuando creemos tener la razón, todavía necesitamos examinar nuestro corazón delante de Dios. Hay batallas que debemos seguir enfrentando, pero esas batallas deben librarse bajo la dirección del Señor. En la vida cristiana enfrentamos luchas muy diferentes a las de Israel, pero el principio sigue siendo válido. Cada día trae sus propios desafíos, tentaciones persistentes, conflictos personales, preocupaciones profundas o pruebas que parecen no terminar. A veces sufrimos derrotas espirituales o momentos de desánimo. En esos momentos el enemigo quiere convencernos de que la lucha ya terminó y que no vale la pena levantarse otra vez. Pero el mensaje del pasaje nos recuerda algo importante. El creyente no está llamado a rendirse después de la caída. Sin embargo, tampoco está llamado a pelear solo. Está llamado a levantarse y volver a buscar a Dios. Cuando el pueblo de Dios se humilla delante del Señor, reconoce su dependencia y vuelve a confiar en Él, descubre que la verdadera victoria no proviene de su fuerza, sino de la intervención divina. Puede que hoy despiertes y la batalla que dejaste esa noche, anoche, siga allí. Tal vez el desafío no ha desaparecido y el conflicto sigue presente, pero el mismo Dios que escuchó el clamor de Israel sigue siendo el Dios que escucha a su pueblo hoy. Por eso, si hoy te encuentras frente a una batalla que se repite día tras día, recuerda esta verdad. No basta con volver al campo de la batalla, sino primero debemos volver a Dios. Levántate nuevamente, busca al Señor otra vez, confía en Él una vez más, porque cuando el pueblo de Dios vuelve al Señor, descubre que la victoria final nunca depende de nuestra fuerza, sino de la fidelidad de Dios. Hermanos, si nosotros seguimos leyendo el capítulo, notamos que el pueblo de Israel tuvo una segunda derrota contra los benjamitas, pero luego cuando ellos deciden buscar sinceramente, no solamente levantarse, sino buscar la guía del Señor, entonces fue cuando obtuvieron la victoria. La lección de hoy es, necesitamos determinación. Necesitamos al despertar cada mañana incorporarnos y aunque no tengamos ganas, buscar del Señor, confiar en Él, creer que Él está en medio del proceso, descansar en Él, poner nuestros pensamientos, volcar nuestra ansiedad en Él y creer de todo corazón, con fe, que el Señor está en medio de nuestra vida. Vamos a ver qué nos dice alguien en un mensaje aquí. Mariela. Mariela nos dice, amén. Las derrotas no determinan nuestro destino. Dios usa los procesos difíciles para formar nuestro corazón. Debemos levantarnos y seguir confiando en Dios. Así es. También, a ver si veo por aquí, creo que nos escribió alguien más. Déjenme ver, no estoy seguro. No.
¿Alguien quiere compartirnos algo, algún comentario, alguna pregunta acerca de esta reflexión? ¿Algún testimonio? Pastor, Adelante, Juan. Dios es soberano, nos ama y nos dice el primer gran mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Yo puedo ser muy espiritual y creer tener la razón en muchas circunstancias de mi vida, pero si no voy primeramente a Dios, esa confianza en la concupiscencia de mi propia carne me hará hacer una cosa equivocada y Ujú. no es Dios, fui yo mismo. Porque como dije aquel día, salgo corriendo, no confío en Dios y voy en mi fuerza. Entonces actúo en mi fuerza y sufro consecuencias. Pero Dios me recuerda que debo de ir a Él para tener la seguridad. Que aunque yo tenga la razón en un acontecimiento de mi vida, yo debo de dejar someterme en la razón de la palabra de Dios para que todo esté bien y poder perdonar y no enfrentar, sino confiar en Dios para cualquier enfrentamiento de mi vida que pueda venirme, ya sea espiritual como material, porque me va a surgir. Y entonces tengo que estar preparado en que Dios es mi guía cada día, pero someterme realmente a que Él es el que me guía, Él es el que me lleva de mi mano, no confiar en mí mismo. Tener la seguridad y persistencia de que debo estar con Él y seguir en obediencia a su palabra. Amén. Amén, amén. Dice el hermano Ron Smith, este mensaje de lo que hemos hablado hoy es el mensaje más importante de Jueces. Yo creo que el cristiano tiene que comprender la combinación de determinación para seguir batallando, para levantarse, para seguir adelante, pero esa determinación tiene que estar acompañada de una dependencia en el Señor, de no dar pasos, de no tomar decisiones, a pesar cuando creamos que tenemos la razón, aun cuando pensamos que estamos yendo por el camino correcto. Lo importante es seguir, sí y solo sí, volvemos a Dios para confiar que Él nos está guiando en el proceso. Porque no basta luchar conducidos de la mano del Señor. Muy bien. Ah, dice por aquí Mariela, mis hermanos, nuestra fe no se mide solo por las victorias, sino por la capacidad de levantarnos después de caer. Interesantísimo eso. No solamente son las victorias, sino las veces que nos levantamos una y otra vez para seguir adelante. Bien, el tiempo se nos vino encima, son las 6:32. Les deseo un súper feliz fin de semana. Si quieren encender sus cámaras para tomarles la fotico, lo hacemos. Am, y nada, esperamos, Dios mediante, la próxima semana conectarnos. Recuerden, y aquí Dioselina nos vamos a despedir de ella. Digo que nos vamos a despedir porque Dioselina vive en Colombia y en Colombia el lunes el devocional que sigue comenzando aquí a las 6 de la mañana en la Florida, ahora en Venezuela va a comenzar a las 6. Neide, te tienes que parar más temprano, que yo sé que tú te paras temprano, o los que viven en Venezuela, Bexabe, Bexeba, Vera, Zuleima, bueno, aquí hay varios de Venezuela. Aquí van a seguir siendo las 6, pero en Colombia van a ser las 5. Entonces ahí es donde va a estar difícil para Dioselina pararse tan temprano. Pero bueno, ahí veremos cómo hacemos con Dioselina. Nos vemos el próximo lunes. Recuerden, para los que están en Estados Unidos no va a haber problema porque la hora sigue siendo la misma, pero los que están en Venezuela va a ser a las 6, en Colombia a las 5. Eh, la próxima semana posiblemente esté respondiendo a algunas preguntas que ustedes me han hecho. No está conectada, pero la hermana L- Linda Nava de Canadá, sé que me hizo unas preguntas, tengo que buscarlas a ver si las tengo, bien interesantes y trataré de responderlas la próxima semana. Bien, voy a tomarle la fotico. Sonrían, uno, dos y tres. Ya se las tomé. Una vez más, feliz fin de semana. Dios les bendiga, Dios les Amén. guarde. Bendiciones. Y no Bye. olviden escribirme sugerencias, preguntas, comentarios, lo que quieran, cosas que ayuden a enriquecer y a mejorar este devocional. Dios les bendiga. Feliz día. Amén.